tenía como unos, era más joven. Entonces entra a un matrimonio y él estaba bien lastimado de sus piernas por un problema de diabetes y tenía mucho dolor en sus piernas. Y nos pidieron que oráramos por ellos. Lo interesante fue que él tenía un dolor tremendo en una de las piernas en ese momento, no podía caminar. Su esposa estaba a un lado de él y cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo tocó a su esposa y su esposa cayó. Y como nunca lo habíamos visto eso, no lo habíamos experimentado, pues no lo estábamos esperando. Entonces ella se desplomó básicamente y cayó sobre el pie que le dolía al esposo. Pero el dolor se le quitó. Y bueno, han pasado muchos años que yo tenía mucho tiempo que no veía a esta hermana y ahora está aquí. Y me dio mucho gusto porque hoy el Espíritu Santo se ha derramado de una manera impresionante. Mucha gente puede pensar que es como show, que es como, pero la hermana aquí no puede caminar. Y la señora que no pudo compartir su testimonio es ¿dónde está ella? La señora. ¿Cuántas veces ha venido, señora, aquí? ¿Cuántas veces? Ella está empezando a venir aquí. ¿Y qué sintió cuando el Espíritu Santo la tocó? Hermosa. Entonces, es una experiencia real. Por eso ahorita que los jóvenes están buscando ese momento de intimidad, de ser abrazados por la presencia de Dios, no desaproveches ese momento, joven. Y hermano mayor, hay que buscar más del Señor. Hay algo muy importante que yo sentí desde unos momentos en un momento de adoración. ¿Cómo se llama la hermana? Dale más, Señor. Dale más, Señor. Más, Señor. Yolanda. ¿Tiene qué? Tiene poquito también, 5 domingos. Entonces, hay una palabra que sentí sobre unos papás que se están preguntando, en especial a mamá, se está preguntando por qué mis hijos, por qué mis hijos están apagados espiritualmente cuando tú los vistes prendidos. Y lo que yo sentía es esto. Esta palabra no es a los jóvenes, es a los papás. A este matrimonio, no sé quién sea, pero fue lo que sentí. A este matrimonio y en especial a esta mamá. Y la palabra era que estás tolerando amistades que son una influencia espiritual muy negativa en tus hijos. Esa fue la palabra. Personas que no tienen hambre de Dios y tú las estás tolerando como amistades de tus hijos. Y tus hijos están bebiendo de ese pensamiento de estas personas. Entonces, es un tiempo en el que el Señor está queriendo que nuestra vida sea más radical en la presencia de Dios. Los niños pueden pasar, creo que ya pasaron los niños, los que faltan de pasar pueden pasar a su reunión infantil. Hoy más que una predicación va a ser una palabra en duración corta, pero yo creo que esta palabra para muchos
va a ser un momento, va a ser algo muy importante. Esto es como un fundamento para el próximo año. Algo también me faltaba compartir es esto. Fíjense bien, pónganme mucha atención en esto. Fíjense, yo durante varios años el Señor me ha puesto a orar por una ciudad, San Miguel de Allende. Es una ciudad que tiene una deuda. Y yo le había pedido al Señor que esa ciudad sea impactada por el Evangelio. Para muchos piensan que espiritualmente es una ciudad difícil, muchos visitada por muchos extranjeros. Entonces, en San Miguel encuentras personas de Europa, de Estados Unidos, pero muchos de ellos van a esa ciudad por aspectos de consulta de ciertas prácticas espiritistas o de droga. Y durante años he estado orando por eso. Y en estos días el Señor me mostró más que orara por esa ciudad. Y hoy en la mañana, esto no lo he platicado con mi hermano Chuy porque no le había visto. Él está yendo hacia el Bajío y de hecho hay una célula de estudio de Biblia en San Miguel de Allende. Pero hoy me levanté que en este año San Miguel de Allende va a hacer una explosión en el Evangelio, que quiere que estemos orando por esto. Pero el Señor me mostraba que Él está preparando un matrimonio y que en muy corto tiempo ese matrimonio será enviado a esa ciudad. Yo veía que el Señor ha estado preparando una pareja, una familia, para ser enviada a iniciar el trabajo del Señor en esa ciudad. Y bueno, si alguno de los pastores, siempre y cuando no sea mi esposa Lili, siente que ha llamado ahí, pues se platica con Chuy y platica conmigo, porque viene algo tremendo en esa ciudad. Otra ciudad que está en deuda, tiene una deuda pendiente, es Irapuato. Yo tenemos que ores por Irapuato. Ahí ya hay un grupo grande y está creciendo, y Dios está usando al pastor ahí en Irapuato con muchos señales y milagros. El problema ahí es que el pastor es soltero y queremos que se case y estamos orando por eso. Es un joven, tiene como 40 años, pero creemos que ya pronto el Señor le va a dar su pareja. Tenemos una cuenta en internet por si alguien siente llamado ya. Bien. Este año van a estarse iniciando un buen grupo de iglesias, pero fíjate bien, tenemos que ser una iglesia que ora, porque Dios no está pensando en una iglesia más. Dios quiere un trono establecido en cada ciudad, donde el poder de Dios se derrame, donde la gente disfrute de la salvación de Dios. Como, bueno, hoy hemos visto eso aquí. Escuchamos testimonios de personas que han estado oprimidas y una tremenda libertad. Gloria a Dios. Nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece al Señor, y es para lo que Él quiere, y como Él quiere y donde Él quiera.
Bien. También les animo que estén orando por San Luis Potosí. El Señor estuvo hablándome que muy pronto también Dios está levantando a un matrimonio para ser enviado a hacer una obra muy poderosa en esa ciudad. Entonces, 3 ciudades. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que la mayoría ya lo sabía, pero se está también trabajando muy fuerte. Está por empezar algo. Todavía no se ha empezado porque no se ha ubicado el matrimonio que Dios levante para ir ahí. Pero Ciudad Acuña, Dios está esperando, o Dios está haciendo un trabajo ahí. Y una vez que Dios levante a una pareja para Ciudad Acuña, estaremos trabajando ahí en esa frontera. También en la McAllen Broadville está esto tremendo. Reynosa y McAllen, y también hay otra frontera, fue el nombre ahorita, que está cerquita de Reynosa. Dios está haciendo cosas tremendas. Te recuerdo, nuestra vida ya no nos pertenece. Dios quiere que tú desees ser un matrimonio, una familia. Bueno, estoy diciendo de matrimonios, pero no necesariamente tiene que ser un matrimonio. Puede ser un hombre que sea como Pablo, o puede ser que Dios le dio el don de vivir sin casarse. ¿Sí se acuerdan del hermano Dennis Walker? Bueno, él ha venido a muchos tabernáculos. Hay una persona que fue de su congregación. De hecho, me tocó estar ahí en Las Vegas en ese domingo, cuando ellos oraron por una mujer que fue enviada a Francia, a París. Y hay una obra tremenda que Dios está haciendo allá. Ella es una mujer puertorriqueña. Te animo que también, cuando te acuerdes, cuando estés orando, le tengas en oración a ella. Una mujer puertorriqueña que está haciendo un trabajo tremendo en Francia, en París. El mundo es para Jesús. No hay ningún lugar que Dios no estará tocando poderosamente. Sí. Ahora ya va a empezar la predicación. Hace unos meses, la mayoría de nosotros vimos por televisión unos reportajes. Ahorita les voy a mencionar de qué. Pero buscando al Señor en estos días, orando, preguntando qué era lo que Él quería que compartiera hoy. Y bueno, en un tiempo muy cortito. Y es lo siguiente. Anoche, ya para dormirnos, prendimos la televisión nada más porque tiene despertador, y no creen que para verla. Yo nunca veo televisión los sábados. Bueno, sí la veo, pero no la prendo. Entonces prendimos la televisión y estábamos poniendo el despertador, y nos quedamos viendo un poquito una serie policíaca, y uno del programa dice: es que todo el mundo me habla de Dios. Me llamó mucho la atención ver en televisión a mí todo el mundo me habla de Dios, y más o menos decía así. Pero pues a mí me dicen que si algún día yo muero y lo conozco, dice, yo le tengo muchas cosas que reclamar. Dice, y otra cosa, dice, dice, si a mí me hicieran una votación por el Dios actual, dice, yo no votaría. Y le pregunta a uno de los que están en el programa, le dice, ¿pero por qué? Dice, porque, y empezó a hablar de cosas tristes, injusticias, sufrimiento que está pasando mucha gente, y que ese sufrimiento está
producido por injusticias de los hombres, por abuso, por personas que no tienen el temor de Dios y que hacen cosas terribles. Bueno, dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Este es un versículo muy importante. Es Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Dice: porque en el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Lo leemos todos? Porque en el Evangelio, ¿la qué? Fíjate bien, ¿la qué? La justicia de Dios se revela. Fíjate bien, ¿sé qué? Se revela. ¿Qué es la palabra revelar? Es quitar un velo. La palabra revelar es quitar lo que está ocultando algo. Dice, porque la justicia de Dios en el Evangelio se está revelando. Es decir, se está quitando un velo, se está descubriendo la justicia de Dios. Dice, por fe y para fe. Entonces, anoche, fíjense lo que tiene que ser un pastor para entender lo que Dios quiere que predique, prender la televisión. Es que no me gusta, pero bueno, lo hago por el Señor. Entonces, vi ese hombre que estaba hablando ahí, molesto, diciendo: es que no es posible. ¿Cómo podemos creer en un Dios que está permitiendo que la gente esté siendo masacrada, que la gente esté siendo destruida, que la gente esté siendo robada? Y dice: ¿cómo puedo creer en un Dios así? Durante un momento, porque la persona en esa serie de televisión, en el guión de esa serie, no venía una respuesta. La otra persona no supo qué decir. Dijo algo que yo creo que al que escribe los guiones se le ocurrió, pero totalmente sin coherencia, sin nada. Yo me quedé pensando, ¿qué sería la respuesta que yo le daría a una persona que ha sufrido una injusticia, que le han robado, que le han despojado, que le han golpeado injustamente? ¿Qué respuesta tendría yo para esa persona? Y pensé, bueno, me recordé que hace unos meses nos tocó ver a muchos también, en algunos domingos, un programa de televisión, un programa de televisión donde mujeres eran consideradas como un objeto. En esos programas se vio que a una mujer se le levantó un poquito el vestido, así, y se le vio más del tobillo. El esposo o el hombre que venía con ella la golpeó. En otra escena que salió, a una mujer se le cayó porque usaban como velos así, todas cubiertas con un velo, y así tenían un cuadrito. Se le movió el velo y entonces se le asomó una parte de su rostro. El hombre que iba con ella la golpeó. Llegó el policía y la empezaron a golpear de una manera impresionante. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Estamos en siglo XXI, hablando de los derechos humanos, y que hay esas injusticias.
Estamos hablando de Afganistán. Y salieron ahí escenas donde a un hombre, porque lo encontraron robando, le cortaron las manos y la televisión lo vio. Tiempo después salió otro reportaje donde como en el circo romano, en un estadio, a unas mujeres, por alguna razón, las mataron delante de todos ahí. Y todos emocionados, como en los tiempos del circo romano. Si uno, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haber ahorita? Esto es una vergüenza. Es una vergüenza para la humanidad. Que se estén tolerando, que se estén permitiendo esas injusticias. Bueno, ese régimen que toleraba eso ya no está ahorita. Y hay otro gobierno ahí. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo en la manera que se hizo o no se hizo. Yo no soy Dios. Yo solo sé que ahora las mujeres pueden disfrutar de otro tipo de vida. Entonces, pero anoche que estaba viendo eso, yo recordé esto que yo había pensado. Y yo dije, ¿qué le contestaría yo a una persona que ha sufrido una injusticia, que le han robado, que le han lastimado, que le han humillado injustamente, que personas han abusado físicamente, emocionalmente, económicamente, materialmente? ¿Qué le diría yo? Bueno, yo le diría Romanos 1:17. ¿Por qué no estamos viendo la justicia operando en la humanidad? Porque la justicia de Dios se revela ¿cómo? O sea, observa esa escritura. Estamos leyendo la Biblia. Dice, la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela por fe. Es decir, cuando alguien está sufriendo una injusticia, ¿qué le dirías? Cree que Dios te va a hacer justicia. Y la persona te va a decir, pero espérate, ¿no ves lo que me están haciendo? Y luego pasa un día y le preguntas, ¿cómo vas? Peor, ya me despojaron de otra cosa. ¿Qué le dirías? La justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela, ¿cómo? Por fe. Entonces, tú no puedes recibir de Dios que Él haga justicia con tu vida, que te devuelvan lo que te han robado, que te restauren lo que te han quitado, que los que te golpeaban no te golpeen y lo hacen injustamente, que no lo hagan y que vengan y te pidan perdón. Tú no lo puedes recibir si no crees que Dios es justo. Dice, la justicia de Dios necesita ser revelada, descubierta. Si la justicia de Dios necesita ser revelada, quiere decir que hay un velo que no es fácil de verse. Pero cuando tú crees que Dios es justo, sin pensar en quejarte, sin pensar en estarle reclamando a Dios, sin pensar en estar criticando a Dios, que dónde estás, si no crees que Él es justo, entonces Dios
te revelará su justicia. Porque dice la palabra que primero tienes que creer y luego Dios te la va a revelar. Y cuando Dios te revela, te la describe. Cuando tú crees que Dios es justo, que Dios tiene una justicia para ti, y tú lo crees aunque no lo veas, Dios te la va a revelar en la escritura y te dirá cómo Él te va a restaurar lo que te ha sido robado, lo que te ha sido quitado, de lo que has sido despojado, sea honor, sea prestigio, sea reputación, sea objetos físicos, lo que sea. Dios te la va a revelar, te la va a hacer saber, te la va a describir. Pero primero tuviste que creer sin ver que Dios es un Dios justo y que tiene una justicia para ti. Tú lo crees, lees la palabra y en la palabra se levantan promesas. Y esas promesas te están hablando de que Dios te restaurará de toda injusticia que tú has sufrido y te dará fe. Necesitas fe para descubrirla y necesitas fe para que se manifieste y suceda y te restaure. Yo le pido a Dios haberme podido explicar. Hace un tiempo, recuerdo que de alguna manera estuvimos algunos pastores involucrados en una ciudad. El pastor me habló y bueno, programamos un viaje para ese lugar, y dentro de las cosas que él quería compartirme es que había una mujer vecina de él, de alguna manera conocida, cercana, que todas las noches su esposo llegaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y no recuerdo si era vecina del pastor o de una familia o familiares del pastor, pero gente que estaba sirviendo a Dios. Entonces esta mujer llegaba a su esposo a las 3 de la mañana, tomado, drogado, la levantaba, abusaba de ella, se oían los gritos de ella, la golpeaba cuando ella se negaba, luego la ponía que le hiciera de cenar, luego le levantaba a sus hijos a las medianoche, los ponía a bolear los zapatos, ponía a los hijos que le hicieran de cenar, unos niños pequeñitos, se oían los gritos de los niños, en las golpizas, en los abusos que este hombre cometía. Bueno, un día la esposa de este siervo habló con ella y le dijo que si quería hablaban con su esposo, que si quería hablaban con la policía. Ella dijo: no, mira, un día ya hablamos con la policía. Mis hermanos vinieron, hablaron con la policía. Mi esposo no sé qué hizo y me fue peor. Durante un mes nos estuvo torturando peor. No, dice, no quiero que haga nada. Pero es que, bueno, no haga nada. Algún día las cosas cambiarán. Pero es que te está destruyendo, está lastimando a tus hijos. Pero ella estaba llena de pánico, estaba impactada, llena de pánico. Bueno, ¿por qué no te vas? Dice, ya un día me fui, me buscó y me fue peor. Me metió de los cabellos porque me descubrió que no estábamos yendo. No sé cómo se despertó. Dice, está endemoniado. Dice, el diablo le habla a este hombre. Pero nos alcanzó y me trajo arrastrando el cabello. Dice, todos aquí le tienen miedo. Bueno, ellos me preguntaron qué hacían, si delataban el asunto, no lo delataban. De verdad yo no tuve una respuesta, solo dije, bueno, vamos a preguntar a Dios. La respuesta que el Señor me dio fue Malaquías capítulo 4.
Malaquías capítulo 4, versículo. Versículo 2. ¿Qué dice? Versículo 2 dice: mas a vosotros los que ¿qué? Los que teméis mi nombre, ¿qué dice? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Fíjate cómo está diciendo. Dice: mas a los que tienen el temor de Dios, ¿qué dice? Nacerá. ¿Cómo dice? Nacerá. Fíjate bien la palabra que usa. ¿Cómo? Nacerá el sol de justicia. ¿Y qué más? Y en sus alas, porque un sol tiene rayos, rayos de luz, revelación, luz. Y en las alas de ese sol de justicia, ¿qué dice? ¿Habrá qué? Salvación. En ese tiempo orando, el Señor regaló esa escritura. Hablaron con esta mujer. Le dijeron: tú necesitas invitar a Jesús a tu corazón. Le explicaron cómo hacerlo. Le dijeron: lo único que tú necesitas es creer que Jesucristo no se quedó en el sepulcro, que Jesucristo resucitó de los muertos y que está vivo, y que tú lo puedes invitar a entrar a tu vida. Que Él dice: he aquí yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Si alguno abre, dice, yo entraré. Y dice, le dijeron, él va a entrar si tú le invitas. Entonces ella hizo esa oración, invitó a Jesús y le dijo: Señor, entra en mi corazón. Y ella estuvo llorando y dijo: yo siento algo caliente dentro de mí. Siento algo muy caliente. Y pensamos: como un sol que nació. Y entonces esta persona les dijo: pero les voy a pedir un favor. Yo les voy a hablar cada que yo quiera que me hablen más del Señor. Y voy a pedirles que no haga nada. Bueno, pasó el tiempo. De vez en cuando iban a explicarle de la palabra. Cuando de repente un día llega el esposo y lo sorprende a la pareja que le estaba compartiendo al Señor. Ellos inmediatamente toman. ¿Tú crees que era justo que ni siquiera tuviera ella oportunidad de leer la palabra? Era totalmente injusto. En esa ocasión solamente había ido la esposa de la persona y su hija. Entonces ellas se pusieron muy asustadas, muy nerviosas. Tomaron la Biblia y se iban a ir. Y él les grita: ¡hey! Y ellos voltean: no se vayan, háblenme a mí también. Y ellas estuvieron hablándole. Este hombre lloró. Y después de que pasó el tiempo, ahora ellos conocen al Señor. Cada vez que él comparte su testimonio, en algunas ocasiones empieza a llorar, se pone de rodillas, abraza los pies de su esposa, le pide perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que cuando ella se convirtió, nació la justicia. Como un sol. Ella podía creer. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sabía. Pero ella podía creer que Dios le haría justicia.
Y como ella creyó, dice que en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué? Se revela. Cuando ella creyó, las promesas del Señor se revelaron. Y vino a fe. Y ella pudo creer que Dios traería una vida diferente. Entonces, hay tanta injusticia en este mundo porque la gente no ha recibido el nacimiento de la justicia en su corazón. Pero tú y yo, ese sol de justicia ha nacido. Y en este año probablemente hemos sido injustos. Probablemente hemos hecho cosas contra nuestros semejantes. Hemos hecho cosas probablemente contra nuestros semejantes. Y entonces hemos cometido injusticia. ¿Qué es lo que Dios espera de eso? Fíjate lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19 dice, versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó. Lucas 19:1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió, ¿lo tenemos listo? Estamos en el verso 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba, ¿qué dice? Ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Jesús le dijo: Zaqueo, ya no seas sacatón. No es cierto. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende a tu casa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él, ¿qué hizo? Descendió a prisa y la recibió gozoso. Bien. ¿Qué era Zaqueo? Era un jefe de publicanos. ¿Qué hacían los publicanos? Cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Tenían a su disposición el ejército romano, el poderío del ejército romano. Eran normalmente muy injustos. Sacaban provecho para sí mismos. Sacaban provecho para sí mismos. Así era Zaqueo. Había robado a mucha gente. Había abusado de mucha gente. Había oprimido a mucha gente. Se había quedado con lo de mucha gente. Así era Zaqueo. Pero Jesús le vio, porque Zaqueo le buscó. Y la palabra dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y dice que Jesús, quizás había muchos enfermos, quizás había muchos lastimados de muchas cosas. Jesús escogió a Zaqueo. Dijo: hoy, Zaqueo, es tu día. Yo siempre me pregunté, ¿por qué en Jericó lo primero que el Señor Jesús hizo fue venir a la casa de Zaqueo? Un hombre que robó, un hombre que lastimó, un hombre que tuvo abuso de poder, un hombre político de aquellos tiempos, importante, que hizo lo que quiso con la gente. Y Jesús le escoge para decirle: hoy he escogido tu casa, vamos a tu casa. ¿Sí entiendes esta pregunta que yo tenía, hermano?
cómo el Señor está cogiendo para bendecir a un hombre injusto. Entonces dice la palabra en el versículo 6, versículo 7, al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, ¿cómo? Con un hombre pecador. ¿Qué más? Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Un cambio total. Un hombre que hizo pobres con sus abusos, ahora él está teniendo compasión por los pobres. Y dice, y si en algo, ¿qué más? He defraudado a alguno, ¿cómo? Y si en algo, ¿qué? He defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy Dios quiere que tú sepas que a él no le gusta la injusticia. Hoy Dios quiere que tú recuerdes: a Dios no le gusta la injusticia, el abuso, la opresión. A Dios no le gusta esto. Y Él ha venido a ti para hacer nacer la justicia, para que tú seas un hombre o una mujer radical, justo, que darás a cada uno lo que es de cada uno: honor, prestigio, respeto, bienes, lo que sea. Tú serás un hombre que respeta a los demás, una mujer que tiene respeto para los demás. Yo te pido que tú hoy puedas sentir que Dios está en esto, que el Espíritu Santo quiere hoy una congregación de hombres y mujeres que no cometemos abusos ni nos quedamos con lo que pertenece a otra persona, pero que nosotros sabemos que Dios nos restaura, que Él no permitirá justicia en injusticia en contra de nosotros, y que donde tú llegues y haya injusticia, será restaurada la justicia. Te voy a decir un último puntito que no me tardo ni 30 segundos. La mujer que Dios usó para hablarle del Señor a la mujer que era oprimida por su esposo, y que trajo un cambio tremendo. No un cambio de su esposo en la cárcel, amargado, oprimido allá, resentido, diciendo: el día que salga voy a matar a mi esposa. No, como lo podría hacer la justicia del hombre, sino un hombre arrepentido que pasa la vida pidiéndole perdón a sus hijos y a su esposa. Un hombre arrepentido, un hombre restaurado. El Zaqueo, un Zaqueo de este tiempo. Entonces, esa mujer, su característica es que es una mujer que no tiene muchos amigos en la iglesia, porque es muy radical. Ve a alguien que está cometiendo una crítica, ve a alguien que está haciendo un abuso, un comentario injusto contra alguien, y se retira de esa persona y seguramente se lo dice: no me gustó tu comentario. Si ella sabe que alguien está tomando algo de otra persona, va y se lo dice: eso no es tuyo, devuélveselo. Es una persona que no es fácil para muchos tener amistad, porque es muy radical, pero Dios la usó para restaurar justicia en alguien que estaba sufriendo la injusticia. Dios quiere usar tu vida. México va a ser una nación justa cuando los cristianos amemos la justicia de Dios y seamos radicales.
seamos radicales. Este año que viene, mi hermano, hay mucha restauración viniendo de Dios, pero tú y yo tenemos que hacer un pacto con Dios hoy, que nos perdone nuestro pasado, nos dé oportunidad de restaurar, como lo hizo con Zaqueo, y por último, que nos haga totalmente, absolutamente radicales. ¿Estás listo? Joven, ¿estás listo? Tú puedes ser un revolucionario, no haciendo revoluciones con pistolas, sino con la presencia del sol de justicia. Ponte de pie. Los que quieran seguirme en esta oración y decirle: Señor, hoy yo te doy gracias porque tú eres mi sol de justicia. Tú eres el que alumbra en medio de las tinieblas, para que yo pueda disfrutar de ser una persona justa con mis semejantes. Gracias, Señor, porque tú has venido a mi corazón, tú has nacido en mi corazón, en mi alma, y tú eres mi sol de justicia, que me salvas de las tinieblas y me haces ser una persona justa, y me haces ser una persona justa. Hoy, Señor, yo decido creer que tú eres mi justicia, y que las tinieblas que me hicieron ser injusto se han ido de mi vida, y yo seré una persona radical, íntegra, justa, que respetaré a mis semejantes. Pero también, Señor, yo creo que tú serás mi vida, para que donde yo llegue haya justicia, y que el diablo no pueda venir a robarme nada. El diablo no puede venir a traer personas injustas conmigo. Yo no sufriré injusticia, porque el sol de justicia está sobre mí. Y si en alguna ocasión, por hacer la voluntad de Dios, sufro injusticia, estaré gozoso, porque Dios me restaurará de forma multiplicada, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, este año que viene, hazme un hombre justo, hazme una mujer justa, hazme un joven justo, revolucionario, que donde yo llegue haya justicia. Yo quiero ser radical en la justicia del Señor. Nadie podrá acusarme que yo tengo nada de Él. Dios, levanta mi justicia en el nombre de Jesús. Ahora quiero pedirte que voltees y saludes a las 4 personas más justas que hay, que están alrededor de ti. Te felicito, porque hay justicia en tu vida. Dios de restauración, Dios de restauración, Dios de restauración, Dios de restauración, Dios poderoso de restauración. Te voy a dar un último consejo. Te voy a dar un último consejo. Voltea para acá. Cuando tú conozcas y veas a una persona que está siendo injusta, no te presentes orgulloso, como señalando a los injustos, diciéndole: veme a mí, yo soy justo. Porque nunca pudiste ser justo hasta que Dios te hizo justo.